Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Bueno, continuamos con nuestro tema el día de hoy. Bueno, vamos con lo que es ahora sí las funciones de la comunicación. Este tema va a ser muy común encontrarlo en distintas materias, por ejemplo, lo que es la materia de taller de lectura y redacción 2, puede inclusive aparecer en taller de lectura y redacción 1, puede aparecer en distintas materias, por ejemplo, también en sociología o introducción a las ciencias sociales, ¿va? Entonces, bueno, es muy común, pero bueno, es un tema que es bastante fundamental para varias materias y para inclusive para varias carreras, ¿va? Y es muy importante para el desarrollo del ser humano, ¿va? Entonces no está de más precisamente volverlo a retomar. Dice, bueno, dice, cuando nos comunicamos, es decir, pasan varias cosas. Por ejemplo, establecemos contacto con alguien. Esto es interesante, es decir, estableces un contacto con la otra persona. A través de la comunicación, en este caso desde la oral, la no verbal, perdón, la verbal y no verbal, desde alguna manera ya empiezas a tener un contacto con la otra persona, con la conciencia de la otra persona. Si la persona por alguna circunstancia fuera ciega, a través precisamente de los sonidos o del mismo tacto, podríamos precisamente tener contacto con la otra persona, es decir, una conexión. Transmitimos un mensaje o lo recibimos. Expresamos nuestras ideas, sentimientos y experiencias, que esto es fundamental. Recordemos que cuando el ser humano comparte sus experiencias, ayuda a otros a desarrollarse, pero también nosotros nos desarrollamos porque el otro nos comparte sus experiencias, es decir, nos comparte la perspectiva que tiene de determinado objeto. Esto, por ejemplo, es muy común cuando hacemos alguna actividad que implica una cooperación entre varios sujetos. Mientras que uno a lo mejor ve algo que el otro no ve, en el momento de compartirlo, bueno, se complementa la información y esto es bastante importante a la hora de construir conocimiento y construir precisamente una cultura, y la cultura pues es en última instancia parte fundamental de lo que es nuestra sociedad, como ya lo habíamos visto. Percibimos las necesidades y problemas de los otros, es decir, se genera la posibilidad de una empatía, que esto ya también es muy importante, recordemos. Nos valoramos. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, los otros nos comunican lo que ellos perciben de nosotros, en última instancia logramos saber qué somos, quiénes somos, cómo somos. Y a partir de ahí creamos lo que se va a conocer como nuestro concepto o autoconcepto, es decir, la imagen que nos tenemos de nosotros mismos. Transformamos la realidad que nos rodea. El ser humano es un sujeto bilateral, recuerden. Cuando recibe información del exterior, es decir, del mundo exterior, el sujeto dentro de sí mismo le surgen ciertas necesidades nuevas. Es decir, hay una especie de evolución en sí mismo. Y esto lo lleva precisamente a corregir o cambiar o construir algo que él o ella considera que le hacen falta, que les hace falta. ¿Va? Entonces hay una especie de retroalimentación del mundo hacia mí y de yo o de mí hacia el mundo. Entonces hay una reconstrucción de la realidad. Esa es la razón por la que el ser humano ha ido evolucionando desde la etapa de las cavernas hasta la actualidad, que se conoce como la etapa moderna. ¿Por qué? Porque ha ido habiendo una evolución, no solo de la comunicación de mí con los otros y de los otros conmigo, sino de mí con el mundo y del mundo conmigo. ¿Va? Entonces esto va a ser fundamental. ¿Cuáles son las principales funciones de la comunicación? Bueno, la informativa. Esta va a ser la primera. Dice, tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e histórica, así como proporciona la formación de hábitos, habilidades y convicciones. En esta función, el emisor influye en el estado mental interno del receptor, aportando nueva información. Ok. Se las defino de manera muy básica, muchachos. En la informativa, literalmente solo transmito una descripción de lo que es el mundo. Por eso es muy común precisamente mencionarlo aquí, que tiene que ver con una experiencia social e histórica. ¿Por qué? Porque en última instancia el sujeto, el historiador, por ejemplo, pensemos en estas circunstancias, o una materia de historia, por ejemplo, ya sea contemporánea o historia de México, por ejemplo, lo que se nos transmite precisamente es los hechos tal cual, o se intenta que sean tal cual como sucedieron, es decir, solo nos informan. Este tipo de función de la comunicación es muy común encontrarlo dentro de lo que son los medios de comunicación como la televisión, el radio, pero principalmente en noticieros.
¿Por qué? Porque solo nos buscan dar una información específica de la realidad, sin que intervengan las opiniones del sujeto como tal. Por eso se dice precisamente que proporciona la formación de hábitos, habilidades y convicciones, es decir, creencias. Y bueno, aportamos nueva información y de esa manera pues afectamos o influimos en el estado mental del sujeto. ¿Por qué? Porque si yo imagínense, por ejemplo, que yo les diga, bueno, fíjate que en tal calle hay un tráfico horrible y está, bueno, omitamos el horrible, hay un tráfico bastante fuerte, es decir, hay mucho tráfico, hay bastantes carros, se está tardando bastante en salir las personas de ahí cuando entran a esa calle. Entonces la persona le agarra miedo o le agarra aversión a esa área y entonces busca vías alternas. Aquí ya influiste en el sujeto, en el estado mental del individuo. ¿Va? Entonces es fundamental conocer esa parte de lo que es la función informativa. La función afectivo-valorativa dice, el emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que él mismo demande. No todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por ello es de suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. Gracias a esta función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo y de los demás. Es decir, la afectiva valorativa no es otra cosa más que un tipo de lenguaje en donde nos vamos a comunicar, o más bien donde vamos a comunicar más emociones. En el caso de la función afectivo-valorativa es muy común que haya un cambio de tonos de voz. ¿Por qué? Porque el tono de voz precisamente nos va a dar un sonido. Puede ser de tristeza, puede ser de alegría, puede ser de enojo, puede ser de convencimiento y demás. Esto, en última instancia, va a fungir como un puente que con el cual nos va a permitir construir, o más bien provocar emociones en los otros. Entonces, ahora, no solo eso, vamos a crear, por ejemplo, también lo que son convicciones de la propia imagen de los individuos. Es decir, si ustedes, por ejemplo, transmiten un mensaje con mucho cariño para otra persona, es decir, su tono de voz, la elección de las palabras adecuadas para transmitir ese cariño hacia el otro, le van a crear una imagen de que esa persona realmente es muy valorada y muy querida. Y eso va a generar un estado mental emocional en la persona. Pero también va a generar una imagen de que es una persona valorada, querida y demás. Es decir, esta función del lenguaje tiene varios elementos que se involucran con la emoción. ¿Va? Entonces vamos por ahí. Control, o también se le va a conocer como apelativa. La comunicación controla el comportamiento individual. Las organizaciones poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben de regirse los empleados. Esta función de control además se da en la comunicación informal. Es decir, la función apelativa o de control no es otra cosa más que el buscar que otro haga lo que yo quiero. A través de la utilización de palabras específicas, adecuadas, muy bien elegidas. Y bueno, y le podemos inclusive incrementar o agregar elementos de emoción, es decir, ciertas emociones. Ojo, no tiene la misma carga emocional que la afectivo-valorativa, pero tiene sí lleva algo de emociones, porque finalmente las emociones pueden llegar a controlar precisamente el estado emocional del individuo, como ya lo vimos, y pueden lograr que hagan lo que nosotros deseemos. La motivación, dice, lo realiza en el sentido de que esclarece a los empleados qué es lo que deben hacer, si está desempeñando de forma adecuada y cómo optimizar su rendimiento. En ese sentido, el establecimiento de metas específicas, la retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el reforzamiento de un comportamiento deseado. Incita a la motivación y necesita definitivamente de la comunicación. Es decir, nosotros también podemos utilizar nuestro lenguaje con la función de motivación o motivacional. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente también si generamos o utilizamos un mensaje y dentro de él utilizamos las palabras precisas y adecuadas con el tono emocional adecuado. Ojo, no tiene que ser tan exagerado. Recuerden, hay cierto manejo de las palabras y demás que nos van a permitir precisamente generar el estado que nosotros queremos. Y entonces se podría decir que controlar a la persona, porque lo vamos a motivar a hacer ciertas cosas. ¿Va? Entonces esto va a ser muy, 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 muy importante. ¿Va? Entonces, y eso, bueno, es muy común en las empresas, en la publicidad, inclusive no es, quizá ya en el ámbito muy
informal, en los medios de comunicación suele pasar esta parte. Cuando se busca, por ejemplo, cuando se busca manipular la información con la finalidad de lograr algo en los individuos. Este elemento es muy importante, por ejemplo, para la sociología, porque nos permite precisamente comprender cómo es que un grupo determinado reacciona de una manera determinada a partir de la construcción de un mensaje o de la recepción de un mensaje. Expresión emocional. Dice, gran parte de los empleados observan su trabajo como un medio para interactuar con los demás y por el que transmiten fracasos y satisfacciones. Es decir, la función literalmente emocional, pues también la podemos utilizar precisamente solo para transmitir emociones. Solo para eso, compartir lo que yo estoy sintiendo. Ponerle palabras, ponerle nombre a eso que estamos sintiendo. Y entonces eso permite que el individuo crezca como ser humano porque logra expresar lo que siente, compartir al otro y logra la empatía entre varios sujetos. Cooperación. La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de problemas. Se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en la medida que brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se pueden presentar. Bueno, el lenguaje también es muy importante para la parte de la cooperación porque, repito, nos permite crear enlaces emocionales con los demás, nos permite crear enlaces con los demás individuos y en general, de alguna manera. Y bueno, eso nos va a ayudar precisamente a compartir experiencias, compartir metas como sociedad, como grupo social, como familia en última instancia. Nos permite precisamente eso. Entonces, nos va a llevar precisamente a la cooperación. ¿Va? Creo que aquí ya no hay tanta necesidad de meterme tan a fondo. Finalmente ya es algo que ya hemos estado viendo precisamente un poquito antes con las demás funciones. Entonces, bueno, lo estaremos dejando hasta aquí. ¿Va? Recordemos, muchachos, cualquier duda, cualquier comentario lo pueden hacer llegar a nuestro grupo en sus tiempos de clases, recuerden, para poder ahora sí que aprovechar el comentario y si es una pregunta, pues para poder contestarla a la brevedad posible. De igual manera, por favor, en el caso de este tema, como es el último tema con el que estaremos trabajando en esta semana, bueno, sí va a ser importante, muchachos, por favor, que hagamos una actividad. Por cada una de las funciones que acabo de explicar el día de hoy, sí les voy a pedir un ejemplo elaborado por ustedes mismos. No lo requerimos de internet. La importancia de esto es para que vayamos siendo capaces de identificar cuándo y cómo utilizo cada una de las funciones, ¿va? Entonces, vamos a crear frases, ¿sí? Donde se esté utilizando cada una de las funciones, ¿va? Entonces, por todas las funciones que se explicaron aquí, ¿va? Repito, muchachos, si es de internet, se va a omitir, se va a eliminar porque no se va a tomar en cuenta en la tarea. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no lo estamos haciendo nosotros y eso no nos va a ayudar en última instancia, ¿sí? Lo que nos va a ayudar precisamente es que nosotros identifiquemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de hablar, o si es posible la de otras personas, no hay problema. Pueden utilizar lenguaje, palabras o frases que otras personas digan, familiares, amigos y demás, pero pues que no sean de internet, ¿va? Ok, va, entonces así quedamos. Cualquier duda, estamos a sus órdenes.